De inmediato al tema. Vamos a arrancar de inmediato mientras nosotros conversamos aquí en esta noche analizando el tema, repito, de los derrumbes en Siguas. En la zona hay tensión, hay preocupación, están haciendo todos los esfuerzos para evitar mayores consecuencias. Me acompaña primero el economista Luis Calle Rodríguez. Don Lucho, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias por aceptar la invitación nuestra a esta hora de la noche y el agradecimiento anticipado para los demás invitados que tenemos esta noche para hablar del mismo tema. ¿Cuántos años estuvo usted al frente de Autodema? Bueno, yo fui presidente de Autodema del 85 al 89, cuando pasé a ser presidente de la Corporación Departamental de Desarrollo, hoy Gobierno Regional. Luego regresé y fui gerente por 2 años y después me quedé 2 años más como asesor. Vale decir que en Autodema aproximadamente he estado unos 8 años. Correcto. A inicios de los 80 ya empieza literalmente lo que es casi la producción de Majes o el desarrollo de Majes Siguas 1. El 83. El 83. El 83. Justo cuando ya estaba usted ahí. Segundo gobierno de Belaúnde. Segundo gobierno de Belaúnde. Habría que señalar que nosotros en el Instituto Nacional de Planificación veníamos haciendo un seguimiento del proyecto desde hace mucho tiempo. ¿En qué sentido? ¿Seguimiento de qué? En el sentido de la bondad o lo que iba a ser positivo o negativo de este proyecto para Arequipa. No debemos olvidarnos que había un periodista del New York Times que hacía conocer por el mundo y principalmente en el Perú que estábamos haciendo un proyecto donde se iban a vender las tierras más caras del mundo. Y muchos profesionales, en ese tiempo éramos jóvenes, yo diría muy jóvenes y sin experiencia, un poco que nos hicimos robar por esa idea y algunos nos volvimos detractores del proyecto y porque señalábamos y hacíamos cifras de ratios económicos y encontrábamos estas deficiencias que nos ponían a la vista, pero que luego del tiempo y la experiencia transcurrida nos convencimos que era todo lo contrario. Pero habría que recordar también que Majes Siguas 1, en ese sentido, en lo administrativo, tiene una enorme diferencia con Majes Siguas 2, porque fue una orden directa del presidente de la República, porque estábamos en una dictadura, se hace la obra y se hace y punto. Bueno, no había el SNIP, no había. Habría que señalar esto, pero y acá hay que aclarar una cosa, Freddy. No debemos hablar de Majes Siguas 1, debemos hablar de la primera etapa del proyecto Majes y la segunda etapa del proyecto Majes. Correcto. Porque ahí hemos dicho hasta el cansancio que hubo un grave error al cambiar de denominación con Majes Siguas 2. De acuerdo, nos causó problemas. Pero en ese momento no hubo tanto papeleo ni tanto trámite. Indudablemente que sí, pero no fue una decisión del presidente Velasco. Hubo una presión de parte de los ministros arequipeños que estaban con Velasco y Velasco retornaba de una visita a Juliaca. Entonces, una visita a Juliaca lo convencieron en esta visita y se hizo el disparo el 3 de octubre de 1971, un disparo simbólico de la Plaza de Armas y se remontaron las cosas en Congata. Pero mire, Freddy, la complejidad del proyecto Majes no es entendida hasta ahora, lamentablemente, por los políticos que manejan el proyecto. Yo le puedo decir que ahora, por ejemplo, en este momento, Majes es creado por una ley en 1983 y, sin embargo, el gobierno regional de Arequipa desconoce esta ley, quita el directorio, lo incorpora dentro de su estructura y le quita la autonomía técnico y administrativa que tenía la Autoridad Autónoma de Majes. Yo le digo con toda autoridad, y disculpe que hable en primera persona, nosotros hemos tenido muy serios problemas en Majes. Cuando hicimos la primera prueba en Condoroma para soltar el agua, todas las pozas de disipación y todo se fue colapsado. Y nosotros lo reparamos, hicimos los estudios correspondientes, pero a costo de los constructores y los diseñadores. Eso debe quedar muy claro. Pero, ¿qué sucedía? Que así como se presenta ese problema, se nos presenta otro problema en el
desarenador, que más que un desarenador era un arenador, se nos presenta otro problema en el canal madre, y etcétera, problemas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1985, tenemos serios problemas. Todo fue reparado porque nosotros teníamos autonomía técnica y autonomía administrativa. De acuerdo, don Lucho. Teníamos un directorio. Correcto. A eso nos debíamos nosotros. Correcto. Sí. Permítame interrumpirlo, para entrar en el cauce otra vez. Ya está. En ese momento, ¿cuál era la concepción de Majes Siguas primera etapa, para coincidir con lo que usted dice? ¿Cómo era el sistema de riego? El sistema de riego estaba diseñado con un módulo de 0.565 litros por segundo, lo que suponía que debíamos tener aproximadamente 10.000 metros cúbicos hectárea año. Y en el contrato, no hay que olvidar esto, Freddy, que los colonos, que así yo les digo porque yo les he visto colonizar Majes, ellos firmaron un contrato por el cual se obligaban a cultivar por riego por aspersión 3 hectáreas y 2 hectáreas por goteo. Acá hay que hacer una autocrítica nosotros mismos, porque yo fui presidente ejecutivo y también fui gerente. Nunca pudimos lograr este propósito, pese a que en la década del gobierno del 85 al 90 estuvimos en capacidad y trajimos algunos equipos de Israel para entrar en este tipo de cosas. Hicimos la posibilidad de introducir reductores de caudal. Todo este tipo de cosas siempre fue entorpecida por aspectos de tipo político. ¿Qué ha pasado con los famosos derrumbes? Nosotros tuvimos un derrumbe muy cercano, hace aproximadamente unos 10 años, 12 años. Eso lo solucionamos muy rápidamente. ¿Por qué se producen los derrumbes? Hay dos efectos. Un efecto porque se está regando con demasiada agua, vale decir que nosotros hicimos unos estudios donde se encontraron bolsones de agua, pero también bolsones de lodo. La fábrica de Gloria trajo también unos expertos de Estados Unidos donde encontraron este hecho real, pero hay otro efecto en el farallón de todo lo que es el valle, efecto eólico, lo que tenemos también en el Fraile. Claro. Entonces, estas dos cosas lo hacen muy vulnerable, pero a esto había que darle solución. El agua con la que se regaba Majes en primera etapa se percolaba. Percola, pero se acumula, hay bentonita. Entonces hay un efecto geodinámico. ¿Y eso no se estudió nunca? Sí se estudió. ¿Y qué solución planteaba ese estudio? Drenes. ¿Y se hicieron los drenes? No se hicieron los drenes. ¿Por qué no se hicieron los drenes? ¿Por qué no se hicieron los drenes? Habría que preguntarle a las autoridades actuales. Nosotros habíamos dejado... Pero estamos en el 85, no 90. No. Lo que se ha presentado ahora, le estoy diciendo, es a partir del 2003. Pero es consecuencia desde esa época todavía. Claro. Si el 83 se comienza a echar agua en la Pampa, han transcurrido ¿cuántos años? Hablamos del 93, hablamos del 2003, cuando yo regreso al proyecto Majes, son 20 años. Entonces comienzan a darse los efectos. Entonces del 2003 se comienza a estudiar y se da la solución a través de la posibilidad de los drenes. A mí lo que me preocupaba era el traslado del canal. Estaba averiguando y sé que se ha hecho algo ahora, pero se ha hecho mal. Se ha hecho unos canales provisionales que no son canales, son tubos que no satisfacen la demanda. También nosotros hicimos ya el perfil por el traslado de la Panamericana, porque la Panamericana también va a ser seriamente afectada. Claro. Yo creo que el costo de los drenes, estaba averiguando el día de hoy, más o menos estamos hablando de... Hablaríamos pues $1.200.000. ¿Para no qué servirían esos drenes? Para sacar toda el agua que existe bajo la Pampa. Pero ¿a qué altura está la napa freática? Está muy alta está. Pero hoy día yo conversaba con otro hay. funcionario de UTM, me decía, está sobre los 14 a 20 metros. Así es, en algunas partes y en otras partes está muy alta, muy a la superficie, pero se presenta más abajo también. Entonces, estos estudios, ya hay 3 estudios. Entonces, yo no sé qué esperan las autoridades para de una vez definir esta situación. Yo acá le planteo una cosa que una vez salido de Majes, habíamos siempre seguido esto, ¿no? Hay que solucionar esto.
hay danificados, sí es cierto. De mucho tiempo atrás, sin solución, es cierto. Claro. Ahora se pueden producir danificados, sí es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, hay que drenar, hay que solucionar este problema y a los danificados reubicarlos y a través de los bonos verdes, hacer forestación en todo el valle de Sihuas, de tal manera que tenemos protección a través de la vegetación de los árboles, que eso lo sabe todo el mundo. Termino esta parte porque hay mucho por conversar y recién estoy abriendo el tema hoy día, desde ayer en realidad, y vamos a seguir. Una última cosa, pero ya el riesgo de los derrumbes que vienen después de Sihuas, después de la Ramada, después del Zarzá, son inminentes. Sí, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comenzar a drenar, pues. Muy bien. Sé que el día de hoy están tratando de, digamos, con los españoles que están por acá, ver esta posibilidad. Y Correcto. no hay otra posibilidad sino que el dren. Muy bien. Pero tenemos que hacerlo ya. Don Lucho, primera piedra sobre este debate. Muchas gracias por estar conmigo esta noche. No, le agradezco a usted. Un abrazo. Siempre atento. Quédese ahí conmigo, acompáñeme con la mención de nuestro patrocinador. Vamos al corte comercial, regresamos hablando del mismo tema.